Muy buenos días, amados hermanos en Cristo Jesús. Les deseo de todo corazón que se encuentren bien. Hoy vamos a reflexionar en una lectura que se me hace extremadamente hermosa y creo que es como un signo de nuestra gran esperanza. Una esperanza que podemos necesitar en estos momentos de acostumbrarnos quizás a un nuevo ritmo de vida o de escuchar a veces tantos casos cercanos que nos han tocado. Entonces vamos a reflexionar en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 28 en adelante. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. A los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio para ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Y a los que Dios destinó desde un principio, también los llamó, y a los que llamó los hizo justos, y a los que hizo justos les dio parte en su gloria. ¿Qué más podremos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también junto con su Hijo todas las cosas? ¿También podrá acusar a los que Dios ha escogido? ¿Quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Dios es quien los hace justos. ¿Quién podrá condenar a ustedes? Cristo Jesús es quien murió, todavía más quien resucitó y está a la derecha de Dios rogando por nosotros. ¿Quién nos podrá separar de Cristo? ¿El sufrimiento, las dificultades o la persecución, o el hambre, o la falta de ropa, o el peligro, o la muerte violenta? Como dice la Escritura, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como ovejas llevadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente ni lo futuro, ni lo más alto ni lo más profundo. Ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor de Dios que nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, mis hermanos, ojalá y se tomen 2, 3 y 4 veces para leer esto, escucharlo y entendamos la profundidad de la gran promesa y la gran esperanza que tenemos. Ayer estábamos con mis hijos y mi esposa a punto de rezar el rosario y leímos esta lectura y la profundizamos un poco. Y ciertamente me decían, les preguntaba qué les decía esa lectura a ustedes. Y uno me decía que Dios siempre está con nosotros, que Dios siempre nos va a acompañar. Pero a cada quien le daba un mensaje distinto y ciertamente estaban en lo correcto. Dios siempre está con nosotros. Pero yo quería profundizar todavía más hacia esta lectura y les preguntaba, ¿hay solo una cosa o una persona que nos puede apartar del amor de Dios? Aquí la lectura nos dice que ni el hambre, ni el peligro, ni la persecución, ni la falta de ropa, ni la muerte violenta, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes espirituales, ni las fuerzas espirituales. Nada nos puede apartar del amor de Dios. Y ciertamente porque Dios nos ama, muy aparte de todo, Dios nos ama. Estemos donde estemos, Dios nos ama. Entonces, Dios solo puede sentir amor. Por lo tanto, es que nadie nos puede apartar del amor de Dios. Pero nosotros sí nos podemos apartar del amor de Dios. Dios no nos deja de amar, pero nosotros nos apartamos. Él no se aparta, nosotros sí.
nosotros podemos salirnos del camino de Dios. Y como les decía al principio, el único que tiene la autoridad y el poder para apartarnos del amor de Dios somos nosotros mismos. Nadie más. Y les voy a ser sinceros, cuando meditaba esto explicándole a mis hijos, me vibró el alma, porque me meditaba. Creo que aquí me acuerdo un poco del salmo que dice: ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Nos hiciste un poquito más abajo que un Dios. Y profundizando esta lectura me doy cuenta que es verdad. Nos ha dado un poder tan grande Dios. Nos ha dado una autoridad tan grande que está por sobre la autoridad de los ángeles, por sobre la autoridad de toda potestad y todo poder espiritual. Está por sobre todas las cosas y situaciones de la vida. Tenemos la potestad de decir si acepto el amor de Dios o no. Y ciertamente ahí depende nuestro futuro espiritual. Si yo acepto el amor de Dios en mi vida, entonces quiere decir que yo rindo mi vida, someto mi voluntad, mis pensamientos, mis sentimientos, mis acciones, todo lo someto al amor de Dios. Pero como es amor, más que someter, todo lo entrego al amor, por amor, en el amor. Y al hacer eso puedo dar amor. A medida que doy amor, recibo amor. Y a la medida que recibo amor, doy amor. Porque no podemos dar lo que no tenemos. Y amor solo puede salir del quien mana el amor, de quien es el amor mismo. Solo Dios nos puede amar el amor verdadero. El amor verdadero no es un romanticismo, no es un sentimiento, como mucha gente piensa. Por eso dicen: se acabó el amor. No, el amor va más allá. El amor es una entrega total, aunque haya dificultad, aunque haya persecución, aunque haya sufrimiento, aunque haya muerte violenta, aunque se pase hambre o no se tenga ropa o se pase por el peligro. Ahí puede haber amor. Y ahí está nuestra realidad el día de hoy. Con toda esta situación que se está viviendo, ¿te sientes amado por Dios? ¿Experimentas el amor de Dios? ¿Eres capaz de mirar a Dios con corazón sincero y decirle: Señor, te amo? Señor, me siento amado por ti. Porque una persona que no siente amor por Dios y no se siente amada de Dios, no puede estar en Dios. Y si me siento amado, entonces requiere que mis actitudes y mis pensamientos estén teocéntricas. Hay gente tan vacía del amor de Dios, hay gente tan hueca del amor de Dios, que incluso se atreven a decir cosas como aparentemente no peligrosas, pero son duras. Lo del César al César y lo de Dios a Dios. O sea que Dios no tiene nada que ver en la política. Que la religión y la política son cosas incompatibles y son cosas inmixtiables. Y eso lo he escuchado entre los mismos católicos. Entre los mismos católicos he escuchado decir eso. Y la verdad es de que Dios está en todas las cosas, sobre todas las cosas. Dios es Dios, incluso sobre la política. Claro que Dios tiene que ver en la política. Claro que Dios tiene que ver en mi vida espiritual, en mi vida corporal, en mi vida material, en mi vida económica, en mi vida matrimonial, en mi vida sexual, en mi vida... Toda parte de nuestra vida. Toda parte de nuestra vida. Pero estamos tan secos y vacíos del amor de Dios y le hemos dado tanta autoridad a la política que decimos que Dios no tiene nada que ver en la política. Y al decir eso le estamos dando la deidad a la política, porque Dios ahí no lo necesitamos.
Y en toda situación donde no se necesita de Dios, se le está dando una deidad que no le pertenece. Y le quitamos la deidad a quien sí le pertenece. Por eso en este momento los invito a que vivamos en el amor de Dios, que vivamos en la capacidad de amar, que si estás enfermo, te sientas amado por Dios, que si estás saludable, te sientas amado por Dios. Ahora con el COVID nos ha pasado a escuchar tantos casos alrededor de nosotros, pero ciertamente ahí está también el amor de Dios. Le decía a uno de mis hijos, entonces eso significa que a los que Dios ama no les cae el COVID. Y como que tartamudeó un poco y dice no, pero no lo decía muy seguro. Y le preguntaba, ¿por qué dices eso? Y ya no me pudo contestar. Pero la verdad es que incluso siendo locamente amados por Dios, nos puede dar el COVID. Estamos en esta vida y el hecho de seguir a Dios no nos hace exento de los problemas o los dolores de la vida, pero sí nos fortalece, sí nos plenifica en los momentos dolorosos de la vida. Sí está ahí con nosotros, enfermo con nosotros, sufriendo con nosotros. Y ese dolor lo podemos convertir en una gran bendición. La bendición de ofrecerlo por mis pecados, por la conversión. Hoy medito en una amiga a quien amo mucho y me dio una noticia muy dura de su salud. Y me decía que ya le dieron meses de vida. Y he estado meditando en su vida. Y por duro que se ve, meditaba en su vida y decía, ay Señor, cuánto amor hacia esta mujer, cuánto amor. Le has dado la conversión tiempo antes de esta enfermedad. La has bendecido con bendiciones infinitas y tu divina providencia ha reinado en su vida. Le has proveído siempre lo necesario. Y todavía más, por si fuera poco, le da la gran bendición de saber, por duro que se oiga, ojalá entendamos esto que voy a decir, le da la gran bendición de saber que tiene sus días contados. Ciertamente todos lo tenemos, pero a veces vivimos como que vivimos eternamente. Pero cuando ya se te dice, tienes tantos meses de vida, como que nos cae un balde de agua fría, y ciertamente es natural. Entonces yo meditaba en su vida y decía, wow. O sea, si hay un amor más manifestante que este, no sé qué decir. O sea, a mí esto se me hizo una prueba de amor hacia esta persona tan grande, porque tiene tiempo de enmendar sus pecados, cualquiera que sean. Tiene tiempo de arreglar cualquier diferencia que haya tenido durante su vida con alguien más. Tiene tiempo de ofrecer su enfermedad por sus pecados. Dios le dio la gracia de alguna manera, en el infinito amor que tiene, de hacerle recapacitar en todos los aspectos de su vida. Por lo tanto, le quitará mucho tiempo de purgatorio. Qué regalo tan grande hacia esta persona. Qué regalo tan grande hacia esta persona. Pero una persona que no tiene a Dios puede entrar en depresión en estos 2 meses. Y en vez de lavarse de sus pecados, se puede hundir más. Y cuando ella me hablaba, aunque ciertamente estoy seguro que fácil no era, le sentía una paz. Una paz que yo no la tuve cuando me la dijo. Entonces podemos ver que una persona que está centrada en Dios, ni la muerte lo aparta del amor de Dios, ni la enfermedad, ni el peligro. Aunque la angustia de la muerte no deja de ser difícil por el instinto de la vida, pero en Dios hay paz. Y yo meditaba y decía, ay Señor, yo me preocupo en tanta tontería, que un trabajillo, que me tocó tener contacto con alguien que quizás tiene COVID, y tanta idiotez que a veces uno se preocupa cuando hay otras personas que literalmente están luchando por su vida.
Entonces esa es una invitación a meditar. ¿Dónde estoy en el amor de Dios? ¿Dónde estoy en mi amor? Ayer escuchaba una reflexión de Jorge, un seminarista, que decía que vivo como oro y oro como vivo. Y ahora aquí lo pondré en esto. Amo como oro y oro como amo. ¿Dónde está tu oración? ¿Dónde estás en la oración? ¿Eres una persona orante? Decía de un santo, que se me escapa el nombre, que quien no ora ciertamente al infierno se irá, y el que ora ciertamente se salvará. Entonces yo no puedo decir que amo a Dios si no busco espacios de oración. Yo no puedo decir que amo a Dios si no estudio las Escrituras. Yo no puedo decir que amo a Dios si no estoy en un contacto constante con Dios a través de mi día. Yo no puedo decir que amo a Dios si tengo odios, rencores, envidias, celos, soy posesivo. Yo no puedo decir que amo a Dios si voluntariamente, con mi libertad y mi decisión, paso por estas cosas. Porque el amor de Dios nos hace libres, nos hace plenos. Y solo amamos lo que conocemos. Y para conocerlo hay que hablar con esta persona. Y la manera de hablar con la persona de Dios es la oración. La oración. Así que, mis hermanos, los invito a que estén llenos de paz y de amor. A que todo esto que vemos, todo esto que ocurre alrededor de nosotros, incluso nosotros, no nos robe la paz. No nos robe la paz. Recordemos, aunque ciertamente a la hora de morir da miedo, recordemos que la muerte no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios. A mí me hizo meditar mucho esto hace unas semanas. Tuvimos un viaje con mi esposa que hacer, y cuando íbamos llegando a Minneapolis, el avión intentó aterrizar muy violentamente por las ráfagas de viento que estaba habiendo y una tembladera, un ruidajero, y no pudo. Se volvió a elevar el avión. Y yo siempre tengo la costumbre de mirar a las aeromosas. Ya me acostumbré a volar, he volado tanto que ya me acostumbré. Pero si veo que algo no me gusta, yo volteo a ver a las aeromosas. Y si yo las veo que están tranquilas, entonces no me preocupo. Pero esta vez vi que no estaban tranquilas. Incluso dieron el anuncio de que no se pudo aterrizar, que tuvieron que elevarse otra vez y dar unas vueltas, y se le oía la voz muy temblorosa a la persona. Entonces, pues ahí ya me preocupé, empezamos a rezar el rosario, y 10 minutos estuvieron dando vueltas, intentaron aterrizar otra vez violentamente, y todo se movía, todo vibraba, y bueno, no pudo, se volvió a elevar. Esta vez habló el piloto, ya no habló muy tranquilo, y dijo que faltaban 20 minutos de gasolina, que íbamos a intentar otra vez aterrizar en 5 minutos, y si no, íbamos a tener que volar a un aeropuerto próximo, pero ya con 20 minutos de gasolina. Entonces, pues sí preocupa. Del primer bajón que dio cuando fue para arriba, le dije a mi esposa, tenemos que orar. Y sacamos nuestro rosario, y ciertamente me empezó a dar miedo. Y yo, según, no tenía miedo a la muerte. Lo que tenía miedo era a no estar en paz a la hora de mi muerte con Dios. Y me di cuenta que sí, mucho miedo tenía. Y digo, pues es del instinto de la vida, ¿no? Pero me hizo pensar, y estábamos en toda esta experiencia, y bendito Dios, para la gloria de Dios, en el momento que nosotros íbamos terminando el rosario, al decir la última palabra del rosario, literalmente fue cuando aterrizamos. Gracias a Dios aterrizamos en Minneapolis, y les cuento que de ahí quedé un poco sensible para los vuelos, pero a lo que voy es de que solamente en un momento de vida o muerte piensas en lo que es más importante. Se te olvida si tienes dinero, si tienes proyectos, si tienes trabajo, si necesitas lo que sea. En ese momento solo te acuerdas de dos cosas:
si estoy en paz con Dios y de tu familia. Es lo único que importa. Al final del día es lo único que nos importa. Nuestros hijos, nuestra familia cercana y si estamos en paz con Dios. Entonces hoy en esta lectura de la obra salvadora de Dios, que nada nos aparta de Dios, nada nos aparta del amor de Dios. ¿En dónde está tu energía, tu tiempo y tu fuerza? Y donde está tu energía, tu tiempo y tu fuerza, ahí está tu amor. Si no está en tu familia y en Dios, lo tienes en cualquier otra idolatría. Que en este día nuestra energía, nuestra fuerza, nuestra voluntad, nuestro interés, nuestra vida, todo nuestro ser esté centrado en Dios y a través de Dios a mi familia y a través de Dios y mi familia a todo lo demás. Y así nunca le quitaremos la importancia a Dios y a la familia. Que vivas en el amor de Dios, que vivamos en el amor de Dios, incluso en medio de la dificultad. Dios me los bendiga y la paz de Cristo esté con ustedes siempre.